Amigas, amigos, bienvenidos a mi canal, El Enmascarado Político MX. Me da gusto saludarlos. Hoy lunes 14 de noviembre de 2022. Ya, pues nochecita. Yo, pues, les deseo todavía que tengan un buen inicio de semana. Ya les pongo, la verdad, ya último video sobre este tema, la marcha. Pero es que la verdad estuvo bueno. El otro golpe, por no decir el título de la miniatura, bueno, lo voy a decir, el madrazo que le dieron a esta marcha de fifís defendiendo lo indefendible en el programa Los Periodistas con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela. Y es que estuvo de invitada de lujo la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Véanlo, estuvo muy interesante y es que, pues las verdades que dicen, bueno, es que no hay que decir mucho de esta oposición, sabemos cuál es su finalidad, ¿no? Pero escúchenlo de estas personas que por sentido común hay que caer en cuenta que todo lo que dicen, pues es verdad. No se dejen engañar, ya péguenle un zap al que está ahí al lado de ustedes para que ya despierte, no se vaya con la finta de lo que dicen ya los medios tradicionales, porque sabemos que están rabiosos, fúricos, la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Les pregunto. Pues obviamente porque quieren regresar al poder, solo les queda el INE para defenderlo. Pues ese Córdoba pues ha estado con ellos muchos años, 11 años en el poder, pues imagínense cómo no lo van a defender a su cuate. Vámonos con el intro del canal y veamos toda la entrevista, no se la pierdan. Oigan, pero antes regálenme un like, comparta y suscríbase al canal El Enmascarado Político MX. ¡Vámonos! Regresamos a Los Periodistas esta tarde y le damos la bienvenida a este espacio, como siempre, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Un día después de esta movilización de opositores que, pues sí, hicieron uso de su derecho constitucional de manifestación, de asociación, de expresión. Y muchísimas gracias, jefa de gobierno. Buena tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias. Gracias a usted, doctora. Me gustaría mucho una pregunta abierta general, su primera impresión sobre lo que vimos en la Ciudad de México el día de ayer. Pues a mí lo que me llama la atención es quiénes marcharon, porque es como una contradicción en sí misma esa marcha. O sea, defendiendo al INE, ¿qué quiere decir defender al INE además? Habría que preguntarse primero, ¿qué es la defensa del INE? ¿Quién está defendiendo al INE? El Bester Gordillo, madrazo, que sería muy bueno además que, para eso sirve mucho su programa, que los jóvenes de esta ciudad hicieran una recapitulación de la historia y que conocieran quiénes son estos personajes para que no se vayan con la finta. Porque son los mapaches electorales defendiendo al INE, esa es la verdad. Es decir, quien fue responsable del fraude electoral en Tabasco contra el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, defiende al INE. El Bester Gordillo, históricamente la gran mapache electoral, que en su momento ayudó a Felipe Calderón, defendiendo al INE. Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, cuyo hermano fue contratado por el Instituto Federal Electoral en su momento, que no es más que prácticamente lo mismo que el INE, ahora sí, pero más barato el IFE que el INE, creo. Margarita Zavala con su hermano, que fue contratado por el entonces IFE para ser parte de todo el proceso de mapachería electoral del 2006 en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Fox, el gran traidor a la democracia, que es el responsable del desafuero de Andrés Manuel López Obrador, porque él lo dijo así en su momento, que fue parte del fraude electoral del 2006. Esos se juntaron, y se juntaron con algunos otros que supuestamente son intelectuales en defensa de la democracia, que en realidad siempre han sido parte del régimen. El orador Woldenberg, yo recuerdo que
1988, 89, yo tuve un debate con él en la jornada hace muchísimo tiempo, eh, porque ellos en el 88 defendieron que no hubo un fraude electoral. Fue el momento en que Salinas de Gortari cooptó a este grupo de intelectuales y se separaron de entonces lo que pues en su momento fue la formación del PRD en el 88, 89 y se acercaron al poder y desde entonces estuvieron cerca del poder con el PRI, después con el PAN. Y ahora que el presidente López Obrador pues no los acercó al poder, entonces defienden el único poder que hoy tienen, que es el Instituto Nacional Electoral, porque Lorenzo Córdoba pues es realmente parte de ese grupo. Entonces todos ellos se juntan. ¿Y para qué se juntan? Pues para defender una institución que les sale muy cara al erario público, que supuestamente realiza elecciones limpias, cuando ellos son parte de los fraudes electorales que fueron parte también de ese instituto electoral. Entonces es realmente pues muy interesante al final de cuentas que todos estos personajes pues se desnuden, porque en realidad es eso, se desnudaron, mostraron quiénes son y en realidad lo que están defendiendo pues es una historia de fraudes electorales, de mapachería electoral que no tiene nada que ver con la democracia. Y sin embargo, Claudia, por supuesto ayer la figura emblemática de la marcha, que evidentemente no solamente convocó a este grupo, sino a muchos miles de ciudadanos en la Ciudad de México y también en varias ciudades de la República. Este personaje, José Goldenberg, es figura central y tiene, digamos, mejor reputación pública, por lo menos, que otro de los organizadores, que es Claudio X González Guajardo, un personaje que también participó en las elecciones del 2006, que fue partícipe de la campaña de Ernesto Zedillo en el 94 y de Carlos Salinas en el 88, y que se ha convertido pues en el articulador de toda la oposición contra López Obrador, que eso fue también ayer la marcha, ¿no? Así es, en realidad fue lo que los une es el encono que tienen contra el presidente López Obrador. Y en efecto, pues Claudio X González hoy es el gran articulador de todos estos grupos, que es pues realmente el símbolo del pasado, porque no tiene nada que ver con el futuro. Y también, y eso, digamos, salió algo que probablemente siempre estuvo ahí, que hoy se muestra, que es este racismo, clasismo tremendo, ¿no? Ahí los videos que hay de esta mujer que llama los cacerolazos y que llena de groserías al presidente, en realidad con un clasismo y un racismo tremendo. Hay una reportera del Sol de México que ha cubierto mi fuente desde hace mucho tiempo, que es Carla Mora. Ella fue pero maltratadísima por el solo hecho porque es morena. La verdad de su maltrato. Terrible, una cosa de un racismo. Ella es una excelente periodista, reportera, y que sufrió una discriminación. Inclusive ella en su tuit dice, no es la primera vez que cubro estas marchas independientemente de mi posición política o no, estaba ahí reporteando y la trataron pero terriblemente mal. Entonces, lo que son pues es eso, es el odio, aflora ese odio tremendo que tienen. ¿Contra qué? Pues contra hoy un gobierno que representa al pueblo de México, esa es la verdad, y que ya no representa unos cuantos intereses. Hay una especie de debate entre los que llaman, algunos que llaman pluralidad política, salir a marchar junto con Gordillo, Madrazo, Alito, estos que dicen que pues marchar junto con los que violan la democracia para supuestamente defender la democracia, pues es por pluralidad. ¿Qué es esa relación? ¿Cómo se puede calificar esa relación entre estos que vimos el día de ayer? Pues yo creo que primero que están en contra del proceso de transformación que se está viviendo y es natural, pues si ellos y sus privilegios están siendo afectados, porque aquí no marcharon, digamos, más que
2, 3 empresarios, no es que haya sido los empresarios que marcharon, sino es un grupo en particular que se ha dedicado a financiar campañas negras y que lo que quiere pues es la relación que históricamente tuvo. Hay muchos otros empresarios que hoy han aprendido que la relación es completamente distinta. Estos personajes del pasado, que no sé cuántos años tengan, y este odio tremendo que surge, que es en realidad pues un odio que caracteriza a la derecha muy fascista, la verdad, porque, o sea, cómo rechazar a una persona por el color de su piel. Entonces, claro que hay libre manifestación, pero siempre es importante que quien está observando esto, los jóvenes particularmente, a mí creo que me interesa, todos aquellos que no vivieron este proceso, el fraude del 2006, pues ya pasaron, ¿qué? Pues 16, 14, 16 años. Sí, 16 años. más del Más, 2016, sí, 15, 16, exactamente 16 exactamente. años. Sí. Pues hay jóvenes que tenían 4 años que van a votar ahora. Entonces es importante que todos esos jóvenes no se vayan con la finta de que va a desaparecer el INE. Aquí hubo una cosa simpática ahí de que les iban a desaparecer su tarjeta de su credencial para votar. Que sepan de la historia de su país, la historia reciente y quiénes son todos esos personajes y en realidad cuál es la propuesta que se está planteando de reforma electoral, que lo que busca pues es sanear, hacer más económicas las elecciones y permitir mucho mayor transparencia. Ahora, también por parte de su gobierno, Claudia, y se minimizó la cantidad de personas que fueron a la marcha. El secretario de gobierno, Martí Batres, habla de 10,000, 12,000 personas, y a mí me recordó a los gobiernos y a los funcionarios que en otro momento, en gobiernos priistas, minimizaban los contingentes que inclusive desembocaban en el Zócalo. O sea, más allá inclusive de la propia número de personas, pues finalmente se trata de ciudadanos que están desafiando a un gobierno, al gobierno federal, de paso también al gobierno de la Ciudad de México, porque en las expresiones que yo escuché ayer, no solamente eran contra el presidente López Obrador, sino también contra usted. Sí, a ver, ahí no hubo dolo, digo, a lo mejor que no, él vio una parte de ¿cómo se hacen los cálculos? Eso es importante, ¿no? Para que la gente Sí, sepa. sí, sí. Un cálculo de cuánta gente participa en una movilización, pues se hace el cálculo de las personas que estuvieron en determinada superficie con imágenes, sean del C5 o imágenes aéreas que se puedan tener. Se calcula la superficie en donde está esa concentración de personas y una estimación promedio de cuántas personas por metro cuadrado. Entonces, bueno, si son 10,000 metros y hay tantas personas por metro cuadrado, pues se hace la estimación. Ahí entiendo porque Martín no se pudo comunicar conmigo, yo no estaba en ese momento en comunicación con él. Hace la estimación de una parte del Monumento a la Revolución, no hace la parte del otro contingente que se había quedado rezagado. Y entonces por eso hace contabiliza ese número. Que en efecto fueron más bien cerca de 60,000 más o menos, parece 60, 65,000, ya con toda la estimación de las distintas fotografías que se hicieron. Pero no hubo que se quisiera minimizar, sino más bien pues una mala estimación de acuerdo a la fotografía que él tenía en ese momento. En el futuro inmediato, de hecho, el presidente les decía, pues reúnanse, vuélvanse a juntar, vuelvan a marchar, no se esperen para más adelante, todavía le queda un buen tiempo a este año para que vuelvan a marchar. Pues es la visión del presidente, pero al final, pues sí es una versión, es decir, vamos a ver en el siguiente tramo a esta misma gente movilizada en México y habría que aceptarlo, doctora, como una nueva normalidad, digamos, verlos a todos ellos juntos, absolutamente todos ellos.
Sí, lo que es nuevo, digamos, es los personajes que se movilizan, ¿no? Porque había habido otras movilizaciones en su momento en la historia, desde que inclusive el presidente, el hoy presidente, fue jefe de gobierno. Eh, y había habido otras movilizaciones también movidas por la derecha o promovidas por la derecha o por el conservadurismo. Pero está bien que haya movilizaciones, es parte de la vida democrática. Ahí lo que es increíble es que dicen que el presidente es un autoritario, que nosotros somos autoritarios, cuando hay pues toda la libre manifestación y la libre expresión. Y más bien pues está bien que se organicen y que muestren quiénes son, porque eso es importante, que se sepa quiénes son y que ahora sí pues marchen abiertamente y que no estén tras bambalinas. Por cierto, ya levante la contingencia, ya pasó la marcha, ya Sí. fabricó la contingencia para evitar que llegaran contingentes, pero yo vi muchos autobuses también en los alrededores del Paseo de la Reforma y del Monumento a la Revolución. ¿Cómo fue que tantos cientos de autobuses pudieron llegar si había contingencia? Sí, Nada más era para los ricos de las lomas, de Polanco, de Bosques de las Lomas. sí. Bueno, en transporte público prácticamente no aplica la contingencia, a menos que tengan una edad mayor los autobuses, pero vale la pena aclararlo porque hoy lo explicaba hace un rato. Las contingencias yo ni siquiera las declaro, es en automático, es un comité técnico donde participa la Secretaría de Medio Ambiente Federal, la del Estado de México y la de la ciudad, y a mí prácticamente la Secretaría de Medio Ambiente aquí me avisa. Así le hacía yo cuando fui secretaria de Medio Ambiente con el entonces jefe de gobierno. O sea, llega al tope, está establecida la norma y se avisa, pues va a haber contingencia atmosférica y se avisa a la población. Pero bueno, pues ahí cualquier cantidad de inventos, es que como ellos inventan, o sea, como es parte de su forma de ADN. hacer política, de su ADN, como ellos son mentirosos, creen que uno también. Entonces, pues no, nosotros no inventamos contingencias ambientales, es lo que se establece por parte de la norma. Igual las fuentes del Monumento a la Revolución que pues se prenden automáticamente y no se avisó en su momento a quien apaga la programación de que salieran y también pues que si la responsabilidad y que no, está bien que haya manifestaciones políticas, yo creo que es bueno para la democracia. El presidente se pronunció, defendió la iniciativa que se envió a los cuerpos legislativos para su discusión, a la Cámara de Diputados, que es Cámara de Origen. Y hay distintas expresiones dentro de Morena. Yo escuchaba con mucha atención lo que decía Ricardo Monreal hace unos momentos. Por ejemplo, dice que mientras estemos aquí no debe preocuparse la población. Él sale en defensa, digamos, de lo que llevó a la marcha, lo del INE no se toca, y dice no debe preocuparse la población, se va a revisar muy bien la iniciativa. Es de alguna manera una defensa de la marcha y pues de la opción que tiene el legislativo de revisar la iniciativa. ¿Usted qué piensa de la iniciativa de reforma electoral? Pues yo estoy de acuerdo. Eh, ¿Qué tiene en esencia la propuesta? Pues que disminuye el número de diputados, que disminuya el número de senadores, que no haya financiamiento a los partidos políticos en época no electoral, es decir, reduce de manera muy significativa el costo de la democracia sin quitar la representación proporcional, porque esa se pasa a los estados ahora. Eh, ¿Qué más dice la reforma? Pues que los consejeros electorales que hoy pues responden realmente al interés de quien los propuso, que normalmente es un diputado, un senador o algún partido político, pues ahora hagan trabajo y sean electos por el pueblo de México, que no sean electos por la Cámara de Diputados y los intereses que se mueven ahí. Entonces, bueno, propone el voto electrónico, de tal manera que eso pues represente mucho mayor eficiencia, por decirlo así, en el proceso, sin necesidad de tantos recursos. Y al mismo tiempo,
propone que el Instituto Electoral, porque no es que desaparezca el Instituto Electoral, ni que deje de ser autónomo, sino que se transforme en un instituto, que los consejeros sean electos y que cueste menos dinero al pueblo. Entonces, esencialmente es eso, que si hay algún detalle en la reforma que hay que discutir, pues habría que discutirlo, pero lo que no puede ser es que se defienda que se destinen, que las elecciones en México sean las más caras de todo el mundo. Eso yo creo que, o que en su momento el PRI hubiera propuesto que desaparecieran los diputados plurinominales y que ahora no lo quieran defender. Entonces, es como lo del ejército en labores de seguridad, es lo mismo. Ellos sacan al ejército de manera ilegal y luego dicen que eso es ilegal y que no está bien, que es militarizar. Y ahora es lo mismo, en su momento estuvieron de acuerdo y ahora dicen que no. Entonces, realmente no están pensando en la democracia en el país, están pensando pues en sus intereses en este momento. Una última pregunta de mi parte, Claudia. El presidente López Obrador la semana pasada prácticamente dio por desechada su propuesta a partir de que dijo: los principios no se negocian. Y puede que efectivamente ocurra algo análogo a lo que pasó con, por ejemplo, la reforma eléctrica. Y dice el presidente: ya cumplí yo con enviar la propuesta, y si es rechazada, que cada quien asuma su responsabilidad. Igual en la misma narrativa de la reforma eléctrica. ¿Usted ve, por la información que tiene, posibilidades de aprobación, o ya por la presencia misma de la cúpula del PRI ayer en la marcha, que esto ya no será posible? Pues es probable que no sea posible. Y también hay que decirlo, porque también que se abran estas cosas. A veces lo que proponen en la mesa es la elección de un estado. Está bien, pero Coahuila no, y ahí es los principios nuestros. A ver, estás defendiendo la democracia. ¿Cómo vas a poner en juego una negociación del voto popular? Nunca, jamás. Entonces, a ver, el PRI propuso... no sé en este caso, pero sé en otros casos donde se ha propuesto una elección u otra elección. Entonces, eso es lo que hacían antes. Pues hoy no, y el presidente López Obrador jamás va a entrar en una negociación de ese tipo. Entonces, imagínense, estamos defendiendo la democracia, pues cómo se va a poner el voto popular a alguna negociación. Entonces, son el tipo de cosas que luego se manejan en las mesas, y pues por supuesto que por eso los principios no se negocian. Y nosotros que hemos sido víctimas, particularmente el presidente López Obrador, de fraudes, de retiro de candidatos sin ningún sustento, cuando en otros casos no se hacía, pues cómo se va a estar defendiendo un sistema que es muy oneroso para el país y que además sigue repitiendo pues un proceso de fraude electoral. Por último, de mi parte, doctora, ayer cuando caminábamos la marcha, varios de nosotros comentábamos que sí había como un clima de enojo, y enojo llevado al odio, que es muy, muy peligroso. Sí se veía pues un rechazo así, y obviamente reunidos todos en torno a odiar a alguien en particular, que es el presidente de México. Ahora le pregunto a usted, ¿usted ha sentido en último tiempo que haya crecido pues este enojo, este odio muy particularizado contra su persona? Pues en redes sociales hay un odio, particularmente en Twitter, ¿no? Es una red social que es característica, su característica es que hay un odio tremendo, ¿no? Un odio anónimo además, porque hay muchas cuentas que no tienen nombre y apellido, sino que tienen nombres simulados. Quizá ahí es el único lugar donde yo he visto que hay no hay razones. Uno puede explicar y esperar que del otro lado hubiera razones, y lo que hay es un odio enorme. Y eso es característico del conservadurismo, de la derecha, que raya pues finalmente en el fascismo, cuando hay acciones totalmente discriminatorias por el color de la piel o por una opinión. Entonces, de nuestra parte, pues evidentemente
Por eso digo, está bien, y como dice el presidente, que se sigan manifestando para que sepa la gente cuál es la diferencia entre el odio y el amor, o el odio y el racismo frente a la igualdad y la esperanza. Es que eso es lo que está en juego en este momento, y que salga y que se manifieste, siempre y cuando, por supuesto, haya respeto. Está bien que se muestre quiénes son, realmente quiénes son y que defienden. Pues Falta, muchísimas. hoy mismo Claudio X González anunciaba más movilizaciones. En una de esas, ahora sí se animan para ir al Zócalo. Prepárese, doctora, porque hasta van a pedir su destitución. Está bien. Ahí esa le corresponde al pueblo de la Ciudad de México. Muchas gracias, doctora. Gracias a Gracias ustedes. por la entrevista. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal la entrevista? Muy buena, ¿verdad? No hay nada más que decir, bien clarito, lo dijeron. Así es. Amigas, amigos, así llegamos al final del programa. Si te gustó el tema el día de hoy, dale like, suscríbete, comparte y pues dale click también a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Y si no te gustó el tema, pues te hago una racarrana para que le pongas la pila, recapacite y estés con el pueblo de México. Hay tiempo para apoyar a los que más necesitan. Y yo, como siempre, me despido enviándote un abrazo y bendiciones para ti y tu familia.